traemos un tema que nos parece sumamente importante. Se trata de un desfalco a la nación, se trata de un ataque a la educación pública. El Texcoco Gate es un niño en brazos si lo comparamos con este fraude, con este peculado, con este desvío de recursos públicos. Nada más para que ustedes se den una idea. La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer un informe en el que señala que la actual precandidata de Morena, cuando era secretaria de Educación Pública, pues utilizó de manera irresponsable una suma importantísima de recursos públicos. Por ejemplo, se utilizó dinero para asignarla a plazas inexistentes, lo que se conoce vulgarmente como aviadores. Se retuvieron prestaciones a las maestras y a los maestros del sector federalizado. Ya no solo los muertos votan, ya también los muertos cobran. Hay muertos en la nómina durante la gestión de la maestra Delfina Gómez Álvarez. Se compraron bienes inmuebles inexistentes. Hubo transferencias de recursos públicos de las cuentas de la Secretaría de Educación Pública a cuentas personales, es decir, el mismo modus operandi criminal que se utilizó en Texcoco. Se pagó a personas que no tienen el perfil académico y toda esta serie de actos fraudulentos, de actos de corrupción, suman la cantidad de 830 millones de pesos. Es decir, cuando la maestra Delfina Gómez, que como mujer, por cierto, merece todo nuestro respeto, no así su gestión como funcionaria pública y como titular de la educación pública, tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por más de 830 millones de pesos. Es decir, lo de Texcoco no es el único acto de corrupción en el que está involucrada, ya está involucrada en un segundo caso de corrupción, ya es un modo poco honesto de vivir, y para que ustedes se den una idea, el desfalco a las arcas del municipio de Texcoco asciende a 2.2 millones de pesos. Si lo comparamos con el dinero que se robaron en la Secretaría de Educación Pública, estamos hablando de 400 veces más ese dinero. Y no es un tema menor, porque es dinero que se está utilizando a todas luces en la precampaña de Morena, del PT y del Partido Verde. Entonces, para que se den una idea, Morena solo ha reportado 20 millones de pesos a la Unidad Técnica de Fiscalización, pero ha llevado a cabo 59 eventos de los 245 que tiene programados, en los que el propio Instituto Nacional Electoral ha clasificado como onerosos. Adicional a ello, pues hay que ver que hay más de 1000 espectaculares por todo el estado. Cada cuadra hay un espectacular de la precandidata de Morena, que por cierto están cotizados en no menos de 30,000 pesos mensuales. Es decir, estamos ante un rebase de tope de gastos de precampaña, en los que además de todo se están utilizando recursos públicos provenientes de la Secretaría de Educación Pública, cuando la precandidata de Morena era la titular de dicha dependencia.
Y es gravísimo porque son recursos que bien se pudieron haber utilizado para pagarle a los maestros las prestaciones que están esperando desde hace 6 meses. Hay maestras y maestros, hay que decirlo, que llevan meses esperando a que les pague el gobierno lo que les debe, a que se actualicen los pagos de las prestaciones, pero, ¿por qué no?, quien fue titular de la Secretaría de Educación Pública hoy utiliza el dinero de las maestras y de los maestros para pagar su precampaña. Y como botón de muestra, solo hay que ver cómo se mueven los altos directivos de la campaña de Morena. Es decir, este discurso de la pobreza franciscana, de la austeridad, es una falacia, es una mentira. Pero si se repite 1000 veces, se convierte en verdad. Es importante que la gente sepa que estos personajes se mueven en camionetas, ¿no?, que valen más de 5 millones de pesos, porque además están blindadas, blindaje nivel 7, son las que utilizan los primeros ministros de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos, de países del primer mundo. Y aquí, quienes dicen ser los defensores de los más pobres, de la honestidad y del combate a la corrupción, ¿no?, se mueven con total impunidad, porque también hay que preguntarlo, ¿de dónde sacan esas camionetas blindadas, 5 millones de pesos? Si hace uno cálculo de lo que han ganado como funcionarios públicos, lo digo con mucho respeto al representante de Morena, porque además él creo que fue oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, sabe que no dan, los sueldos de estos funcionarios no dan para comprar esos camionetones. Y finalmente, bueno, es importante señalar que este rebase de topes de gastos de campaña es sin tomar en consideración los actos ilegales de precampaña que han organizado el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que por cierto retiraron un oficio que entregaron posteriormente en el que decían que finalmente sí iban a hacer actos de precampaña. Por eso hacemos un llamado, no al IEM, porque el IEM ya no tiene esa facultad de fiscalizar a los partidos políticos y a sus precandidatas y candidatos, sino al Instituto Nacional Electoral, para que ponga la lupa, para que tome cartas en el asunto y para que siga de cerca la precampaña ostentosa de Morena y de sus aliados, en donde, repetimos, es claro y es evidente que ya se rebasó el tope de gastos de campaña. Y finalmente, bueno, pues hay que señalar que esto desde luego pues pone en una condición de desventaja a quienes sí somos respetuosos de la ley, a quienes sabemos respetar los tiempos que nos marca el calendario electoral que aprobó este Instituto Electoral del Estado de México, y reitero y repito, hacemos un llamado para que no se permita la entrada ilegal de recursos públicos a las precampañas en el Estado de México. Es cuanto, consejera presidenta.